El mundo es un permanente desafío, un reto, pero con muchas oportunidades. Por eso, usted tiene que estar informado y preparado. Y la mejor vía es la radio. Radio Cielo. Ahora en los 1010 AM y 101.7 Estamos FM. preparando la gran marcha del jueves 23, pero antes hay un encuentro ciudadano anticorrupción. Esto se va a realizar ¿cuándo? ¿Dónde? ¿A qué hora? Bueno, les damos a conocer que esto se realizará el sábado 11. El encuentro ciudadano anticorrupción se realizará el sábado 11, desde las 3 de la tarde, en el local auditorio de la CAT, cito en Avenida Nicolás de Piérola, también llamada La Colmena. Avenida La Colmena 757, en el tercer piso, al costado del cine Le París, en el centro histórico de Lima. Esto es para el sábado 11. Y también nos refiere Mauricio que hay un evento donde va a estar presente Gregorio Santos Guerrero. Esto es en el distrito de Coma. Nos informan que es de la entrada de Coyique, viniendo de Lima, un poquito más atrás, ¿no? De la entrada de Coyique, un poquito más atrás, unas cuadritas, 2 cuadritas a la mano derecha o en el lado derecho de la avenida Tupac Amaru, viniendo de Lima. Tenemos una comunicación telefónica, con la disculpa del caso, los amigos oyentes, hemos iniciado tardíamente esta transmisión. Ya también se encuentra con nosotros Elmer Mercado, del Sindicato de Trabajadores del Transporte, el Suchocó. Vamos rapidito a la entrevista de la mañana. Nuestro invitado es Elmer Mercado, él es dirigente de los transportistas, y hay mucho también que ver de la Odebrecht, no solamente en el tema del peaje, de Ancón, de Puente Piedra, sino también en licitaciones. Hay consorcios transnacionales que estarían apoderándose de las principales rutas de Lima. Lo más reciente es, hasta donde tenemos conocimiento, en la avenida Bancay, la avenida Vice, también antes lo de la avenida Javier Prado. Ya han votado muchos transportistas de muchas arterias, y todo eso se está haciendo en el nombre de la reforma del transporte. Hay problemas con los trabajadores transportistas. Tenemos a Elmer Mercado esta mañana. Elmer, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Raúl, y gracias de nuevo por esta oportunidad para dirigirnos a los oyentes y dar nuestra posición frente a esta mal llamada reforma de transporte, que en realidad es una reforma que solamente beneficia a los grupos empresariales que por un tema de amigotes, y por no decir, y para decirlo también, que también la corrupción ha estado enquistada en esas licitaciones, porque en muchas de ellas han sido manipuladas los sobres para poder direccionar los ganadores. Más aún que hay una empresa Modaza que prácticamente se está adueñando de todas las rutas troncales que existen ahora en Lima Metropolitana, ¿no? Entonces esa es nuestra preocupación, y nuestra preocupación también es por que el Estado no hace un plan de mitigación y reconversión laboral para aquellos trabajadores y propietarios que van a caer fuera del sistema. Claro. O sea, acá se hacen los proyectos pero sin sensibilización social, y eso lo hemos diciendo muchos años atrás, y se sigue repitiendo, y eso debido a ¿qué? A la corrupción también. Hay bastante gente que se va a quedar sin trabajo al sacarlo de las rutas, choferes, cobradores, los que se llaman los supervisores, los que dan el dato del tiempo, todos ellos van a tener que buscar otra actividad en qué vivir. Parece que nada de esto les interesó a la señora Villarán y su administración, ni tampoco al señor Castañeda en esta segunda administración. Así es, y nosotros decimos que esto viene ya desde la época de Castañeda, y más antes todavía, desde Andrade. Desde ahí empezó toda una política nacional sobre la reforma del transporte, y más atrás todavía, porque en una comisión estaba la señora Cabanillas, que hicieron un plan mayor con estudios de técnicos japoneses. Desde ahí empezó a hacer todo este programa para reducir el parque automotor del transporte público urbano, y crear las rutas que se iban con el tiempo ya a diseñar. Nosotros eso lo denunciamos en el año todavía 2006, y de 2006 hasta el día de hoy han pasado ya casi 10, 11 años, y seguimos en el mismo tema y no se ha avanzado nada. Pero claro, lo que acá les interesa, lo único es a la clase empresarial hacer sus buenos negocios para tener buenos inversores y ganar su dinero a costa de los trabajadores.
Pero lo que no se hace y lo que se debe hacer y que venimos luchando es que los choferes y cobradores estén en planillas. En el metropolitano también, imagínense, en metropolitano hay dos formas de contrato. O sea, lo que les pagan a uno que maneja un bus chico y el otro que es el troncal. Entonces, hay una discriminación, a pesar que es en el mismo horario de trabajo, pero por un tema de productividad, el pago es distinto. O sea, ¿por qué esa discriminación al conductor que está formalizado en el metropolitano? ¿Por qué esa doble contratación? Uno gana 1.500, el otro gana 1.800. O sea, lo que nos está diciendo es que los que manejan esas vías auxiliares, los más pequeños, o sea, las alimentadoras. Los alimentadores, los buses alimentadores, los choferes que manejan esos buses ganan menos que los otros choferes que manejan en las vías troncales, a pesar de que trabajan las mismas horas, es el mismo esfuerzo, sí. Y ganan menos. Exactamente. Y más aún tenemos conocimiento que ahí hay también contrato por locación de servicio, es decir, ni siquiera están en planilla. O sea, es decir, ¿dónde está esa verdadera reforma? O sea, al final de cuentas, lo único que gana acá es el inversor para recuperar su dinero a costa de... Pero el verdadero actor, que es el conductor, que es del pueblo, siempre va a ser el sacrificado. Más aún con esas nuevas rutas que están haciendo sin decir nada, la gente los desvía por acá, crea malestar, es decir, a ellos no les interesa eso, lo único que interesa es quedar bien con la autoridad política y quedar bien con sus inversores. Entonces, todos esos temas no se quieren discutir. Nosotros hemos pedido ya una mesa técnica para trabajar este tema, tanto en el Congreso de la República como en el Ministerio de Transporte y también la GTU. Y en ProTransporte nos recibió inicialmente, pero cuando señalamos estos temas que son profundamente sociales, nos cerraron las puertas. O sea, ellos lo único que quieren ver es que seamos, no les interesa, lo único que quieren es que seamos comparsita de esos malos empresarios que quieren hacer sus paros para sus intereses propios, que quieren mantener también la informalidad, que estamos en contra de la informalidad, porque no es posible que la población, la clase trabajadora, sea transportada de esa manera, que se estén matando por un sol. O sea, al final los que mueren en las pistas, en las carteras, son gente del pueblo, son trabajadores, son madres, son nuestros vecinos. Es decir, no podemos continuar con este sistema informal. Queremos una verdadera reforma donde se deseche de plano la corrupción, porque ahí está el medio del tema, la corrupción enquistada en una mafia de transporte que estaba antes en la GTU, hoy está en la Sutran. Ahí están las denuncias contra María Jara y con el señor Héctor Rubio, y donde no se señalan los verdaderos operadores, que son los supervisores y los coordinadores nacionales, que son los que han coordinado directamente con esos dos funcionarios corruptos para que produzcan más papeletas. Y ellos no pueden decir que ellos no ganan nada, porque todo funcionario de alto nivel le dan un bono de productividad y está en la ley. Y de acuerdo a las metas que ellos cumplen, le dan un dinero. Sí, entonces, mientras más papeletas, más ganan. Claro. O sea, y lo que es peor, el inspector simple no gana ni un sol, solamente su sueldo, imagínense. O sea, solamente mantiene su trabajo o mantiene la coima o la mafia dentro de los peajes o dentro de las rutas que existe tanto a nivel Lima nacional, a nivel Lima metropolitana como a nivel nacional. Ese es el tema. Pero mira, Elmer, bien que estés explicando esto, lo de las mafias, de las papeletas, de la Sutran, que fue descubierta hace poco, porque acá podemos evidenciar que el sistema es el que está corrupto. El sistema de papeletas, el sistema de transporte en general, la Sutran, que es la Superintendencia del Transporte, y los funcionarios ya evidenciados de que creaban en oficinas, buscaban en la web, en la computadora, y a choferes, a transportistas, les aplicaban papeletas así en la pantalla nomás, papeleta, multa, y ni siquiera habían salido al campo. Todo eso ha quedado al descubierto, pero lo están pasando por agua tibia el día de hoy, está quedando en nada. Sí, eso, y todo ese modus operandi, porque a mí es un modus operandi por una acción ilícita, entonces todo delincuente tiene su modus operandi, y ese modus operandi lo habían realizado siempre, porque ahí hay un operador, y lo digo directamente, Jorge López Angulo, ese es un operador que estuvo en la GTU desde la época de Andrade, sobrevivió con Andrade, con Castañeda y con Susana, donde Susana le subió su sueldo 3 veces, ahí tenemos los documentos, 3 veces le subió su sueldo. Él se encargaba de que sus inspectores crearan esas papeletas fantasma para ese tema de productividad.
y tenemos las estadísticas. O sea, no es posible que de al año a tal año la productividad, entre comillas, del incremento de infracciones, sobre todo de actas de control, suban el 1000%. O sea, y lo que es peor, o sea, nosotros solo denunciamos y nunca se hizo nada. ¿Y cuál fue el premio por esa denuncia? Nosotros nos sacaron y a ellos los aumentaron su sueldo. O sea, ese es el tema central. Acá, el que se somete a la mafia, a la corrupción, tiene un buen sueldo y un buen puesto. Y el que no, a la calle. Claro, y este último es visto mal, ¿no? El que trata de ser honesto en algún cargo, alguna función, y trata de ser coherente con un principio ético, lo ven mal y lo sacan, buscan sacarlo, hacerle la vida imposible, cansarlo y después votarlo, ¿no? Esto es lo que suele suceder en las instituciones públicas. Pero queríamos también explicar a los oyentes, Elmer, bueno, dado también que tenemos pocos minutos, hemos tenido problemas técnicos al inicio del programa, esta edición, explicar al oyente de que lejos de haber propiciado una verdadera reforma del transporte en honor de la dignidad del ciudadano mismo. Es un caos viajar ahora en Lima, hay que tomar para una sola ruta que antes no tomaba una sola unidad de transporte, ahora hay que tomar tres buses, hacer transbordo, es un caos lo del metropolitano, igual lo del tren eléctrico, las horas punta, aplastados, peores que sardinas, y todo en el nombre de la reforma del transporte. Hay que indicar, Elmer, de que el verdadero objetivo de esta denominada reforma ha sido el propiciar vender las rutas a empresas que no son de este país, monopolios, crear monopolios en nuestro país como si no hubieran ya suficientes y favorecer a estos intereses egoístas. El problema está en que los gremios de empresarios de transporte siempre han andado divididos, o siempre se han dividido a quién apoyar y en quién no apoyar políticamente para buscar sus beneficios particulares. En el caso de la reforma de transporte, muchos de los que apoyaron a Castañeda en su campaña electoral presidencial y municipal de reelección, cuando ganó Susana, todititos se fueron como corderitos donde Susana para ver la forma de cómo buscar algún beneficio. Y ahí están las consecuencias. Nunca se hizo una reforma realmente profunda, porque no es necesario crear, como tú dices, monopolizar una ruta para que el caos y la competencia se detenga. Simplemente con poner a todos los choferes y cobradores en planilla, usted va a evitar que haya más correteros. Ya no va a haber correteos si usted pone un chofer y un cobrador en planilla, porque ellos van a ganar por kilómetro recorrido, no por pasajero capturado o obtenido. O sea, la guerra del centavo muere ahí. El problema está que toda la gran mayoría de estos grupos empresariales no quieren eso, porque nunca han querido que los trabajos estén en planilla. Ese es el punto número 2. El tema de la infraestructura. La infraestructura a nivel Lima Metropolitana es totalmente pésima y mala, porque Lima fue creciendo de manera informal, de manera horizontal, nunca vertical y sin planificación. Número 3, el sistema de semaforización es totalmente mala y obsoleta. No es posible que una empresa maneje el sistema semafórico de Hacho hasta la avenida Grau y de Grau para allá otra. Es decir, no hay una interconexión y ni un tema de operatividad para que efectivamente se pueda hacer la ola verde. 4, el tema, la corrupción. Ese es el tema central también, que no se combate, porque el Estado nunca va a invertir un céntimo en la lucha contra la corrupción. Y por último, educación vial. No hay un plan nacional, metropolitano, ni distrital de educación y seguridad vial para que no solamente los conductores puedan circular de buena manera en sus avenidas, sino también el peatón. Los peatones no saben conducirse en la vía pública. Entonces, son temas que no se tocan y que no se quieren hacer. Lo único que se quiere es, supuestamente, con estudios técnicos, abrir una troncal que cuando se hizo, ¿se acuerdan la primera del Corredor Azul? Nosotros le dijimos a Gustavo García, pero ¿por qué recortarlo? ¿Por qué no hacerle una troncal? ¿Por qué? Y lo hicieron de así a la loca por un tema meramente político electoral. O sea, no es posible que por un tema político electoral se vea perjudicado siempre la población. Todas las decisiones
de envergadura que haya en la ciudad y a nivel nacional son decisiones políticas. Yes. Y eso tiene que ver el pro y en contra de lo que va al político. Pero nadie ve a la nación, nadie ve a la población. Y esas decisiones políticas no lo hacen, porque no les conviene a sus intereses particulares o intereses de apetitos políticos electorales, ¿no? Eso último que estás explicando, Elmer, sí, lo recordamos, ¿no? En los últimos meses de la gestión de la señora Villarán, ella hizo, hacía a la loca, la desesperada, ¿no? Sin alusiones personales, sino en el método, desesperadamente hizo la denominada reforma, puso los buses azules, la avenida Arequipa, y todo el caos que armó en las primeras semanas que hasta ahora perduran, ¿no? Y ya, claro, uno ya se ha acostumbrado aquí en Lima, ciudad capital, a vivir ese infierno, digamos, uno a todo se adapta, pero el caos, el daño está hecho allí. En el nombre de reformar el transporte se ha hecho un daño a la población, el ciudadano tiene que pagar más de lo que antes pagaba y hacer transbordos como venía explicando, ¿no? Con lo de la avenida Arequipa, sí, pues se hizo en los últimos meses de la gestión de la señora Villarán y Castañeda Locio lo ha continuado. Un dirigente de transporte hace poco me mencionaba Elmer con respecto a Villarán y Castañeda. Me decía de que muchos piensan que Villarán era honesta, una persona proba y que Castañeda era peor, ¿no? Sin embargo, según declaraciones de este dirigente, que no voy a mencionar su nombre, no me ha autorizado a decirlo, la señora Villarán es y fue mucho peor en su gestión. Pedía coima directamente, así de manera sinvergüenza, mucho peor o más evidente, por no decir más rochoso, de lo que hacía o hace Luis Castañeda Locio. Estamos hablando del sector transporte, ¿no? Y con las empresas que están siempre buscando apoderarse de las rutas, ¿no? Bueno, me señalaba así que Villarán era mucho peor que Castañeda. Una cosa es hacerlo y otra para hacerlo, ¿no? Dicen, en realidad, para darte un ejemplo, mire, A ver. y no quiero ser porque no he visto esa coña, pero hay evidencias. El dueño de ATCR, el que antes operaba en Tacna, la avenida Tacna, hacía Chorrillo, tenía como 8 rutas, el ATCR en Tacna. Ese señor hoy es parte del consorcio ganador del Corredor Azul. Preguntemos cómo. Estafando a los propietarios, poniendo los buses o sus unidades como si fuera de él, y al final, cuando se abrió el Corredor Azul, sacaron esos buses de los propietarios y pusieron esos buses de la empresa Huasca, si bien no recuerdo. Entonces, y no solamente eso, hay rutas que fueron creadas, por ejemplo, la Ramírez Pralé, la Ramírez Pralé. Yeah. La única empresa que pasa por ahí son los Loritos Verdes. ¿A quién pertenece? Al señor Polo. ¿Y quién es el señor Polo? Un señor vinculado, entre comillas, sentimentalmente con María Jara, con la gerente de transporte urbano. Es decir, hubo favorecimientos groseros. La empresa Huáscar también de la noche a la mañana apareció con nuevas rutas, o sea, nuevas flotas. Y cuando se dijo que se iba a congelar la flota y las rutas, y de la noche a la mañana aparecieron nuevas rutas y con nuevas flotas. Es decir, acá ha habido algo, había un favorecimiento. Entonces es necesario que haya una investigación profunda, que la Contraloría intervenga la GTU, que intervenga Protransporte, para que ahí se vean los malos manejos en concesiones, en favorecimientos, en borrado de papeletas, etc, 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 etc. Porque nosotros así, modestia aparte, hemos captado que anualmente la Gerencia de Transporte Urbano se moviliza una coima más o menos de 2 millones de soles, que son repartidos por 20 o 30 operadores corruptos enquistados durante años en la Gerencia de Transporte Urbano. Hoy, muchos de ellos están en Sutran. Entonces, la operación corrupta que a nivel metropolitano se ha trasladado a nivel nacional. Están ya en 43 regiones y cada quien su operador para coimear a las empresas grandes, tapando su operatividad y sus coimas, persiguiendo al informal. Cosa contraria que hacían la GTU. Sancionaban y perseguían a los formales y coimeaban a los informales. Entonces, ese modus operandi está hoy presente y nosotros lo denunciamos y damos la cara y lo hemos denunciado siempre. Entonces, ahí radica el tema. Que la señora Susana Villarán tiene que señalar cuál es su actuación real en eso, que lo haga. Si ha habido corrupción, que se vaya presa. Y nosotros decimos, cuando ella fue también
La alcaldesa fue una de las peores alcaldesas en tratar a la clase trabajadora porque hubo despidos, hubo maltrato, no se reconocieron derechos laborales, se recortaron derechos laborales. Entonces, no puede ser posible que la señora hoy esté calladita y no diga nada, ¿no? Así es, Elmer, y lo peor de todo es que la señora todavía aparece como una de las representantes de la izquierda peruana. Claro que sabemos que en realidad no ha tenido ni principios políticos ni éticos, y los hechos o las acciones así lo demuestran, ¿no? Y Villarán de la Puente está en la lista también de Odebrecht, de los que han sido supuestamente coimeados en esta saga de corrupción, que ya son temas incluso mayores, ¿no? Hablando de montos de dinero. Bueno, no es poco tampoco el monto del tema de transportes en general. También hay que mencionar los peajes, las carreteras, hay que mencionar, bueno, tantas obras. La principal es línea amarilla, ¿no? Está la OAS acá en Lima, ciudad capital. Han expulsado a gente de la margen izquierda del río Rímac. Bueno, en fin, ¿no? Una serie de abusos que han venido cometiendo Castañeda Losi y Susana Villarán, ¿no? Y pensar que son supuestamente opuestos, ¿no? Son las 10 de la mañana con 9 minutos. Vamos finalizando. Nuestro invitado, Elmer Mercado. Muy agradecido por tu presencia, Elmer. Hemos querido seguir exponiendo, dialogando más. Bueno, ha sucedido hoy, hemos tenido problemas técnicos, hemos comenzado tarde este programa. Igualmente, bueno, estamos agradecidos. No es la primera ni la última vez. Hay que seguir coordinando. Se vienen luchas mayores de los trabajadores transportistas. Sabemos los problemas en que están en estos momentos en la avenida Bancay y en otras rutas. Hay que seguir en esta comunicación, Elmer. Gracias por tu presencia. Bueno, gracias, sí, Raúl, y siempre vamos a estar dispuestos a nosotros acá a denunciar hechos como lo que estamos señalando, y decirles también a los compañeros que no se preocupen, que nosotros vamos a ir luchando y dando cara para que el beneficio de todos los trabajadores de transporte y de la población en general. Muchísimas gracias, amigos oyentes de Radio Cielo. Ha sido Elmer Mercado, dirigente de los trabajadores del transporte, cobradores y choferes, y en general los trabajadores que tienen que ver con esta actividad humana. Gracias a Elmer Mercado. Entonces finalizamos esta edición de Cielo Noticias. Son las 10 de la mañana con 10 minutos. Finalizamos esta edición de Cielo Noticias correspondiente al primer día del mes de febrero del año 2017, año del debate nacional por la nueva constitución política del Perú. Gracias, será hasta mañana. Buenos días. En Radio Cielo, la difusión de la verdad es nuestro derecho. El acceso a la información no es exclusividad de los poderosos. Estando la verdad de nuestro lado, no tenemos miedo. El conocimiento de la realidad es la luz de los pueblos. Y esa luz llega a ustedes desde estos momentos. Radio Cielo, cobertura nacional, presenta Cielo Noticias, la voz del nuevo mundo. Queda con ustedes en la conducción Raúl Arias y Mauricio Domínguez.